Muchas gracias. Bienvenidos al curso del Instituto Bíblico Sion, Los Pactos. Quiera Dios abrir nuestro entendimiento a estas verdades hermosas y maravillosas. Estaremos, mis amados, considerando varios pactos a través de la palabra de Dios, pero nos vamos a enfocar en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es la suprema expresión de la salvación. Dios quiere llevarnos hasta la plenitud del llamamiento divino. Así que, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Todopoderoso, también vamos a comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Aunque no estamos bajo la ley, es importante entender las verdades del antiguo pacto, porque el escritor a los Hebreos dice que la ley era la sombra de los bienes venideros, y también revela que Jesucristo es el sacerdote de los bienes venideros. Así que el nuevo pacto tiene muchos de esos bienes venideros que Dios ha preparado para nosotros. Aleluya. Mis amados, quisiera compartirte, necesitamos visualizar estos pactos bajo dos perspectivas. El propósito por el cual Dios creó la tierra y el propósito por el cual Dios creó al hombre. Porque entre estos pactos, cuando los consideremos, nos daremos cuenta. Cuando Dios interviene, es parte de su plan maravilloso, que por su presencia, mis amados, ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Así que vamos a tener entendimiento con la ayuda y la gracia divina de nuestro Dios, para entender el propósito de Dios para el hombre, que no ha cambiado. ¿Saben que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y si Dios no cambia, según Santiago 1:17, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si Dios no cambia, tampoco su propósito. En Génesis 1:26 claramente se establece que el propósito de Dios para el hombre era que éste fuera a imagen y semejanza de Dios, para señorear y gobernar sobre todo lo creado. ¿No es cierto? Así que Dios quiere que el hombre gobierne. Y es interesante que en Éxodo capítulo 19, del 5 en adelante, Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes. No es así. Ya lo vamos a ver todo eso. Pero en la gracia también Dios quiere hacernos reyes y sacerdotes para reinar con Cristo. Así que cuando estudiemos el nuevo pacto, nos daremos cuenta que en el nuevo pacto están las verdades, los principios para desarrollar una salvación plena, y no solamente parte de sus beneficios. Por otro lado, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9, revela uno de los propósitos de la tierra. La tierra fue creada para ser un escenario. La tierra fue creada para montar un espectáculo en donde Dios va a revelarse a sí mismo. Él va a revelar al maligno los beneficios de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y todos estos pactos y épocas nos daremos cuenta que revelarán características de Dios que necesitamos aprender. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte.
pero hemos llegado a hacer espectáculo. Por favor, anota estas 3 cosas porque son importantes. Al mundo, a los ángeles y a los hombres. Vas a darte cuenta que Jesucristo no solamente vino para limpiar la tierra, Él vino también para limpiar los cielos. La Biblia dice que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad y que Él vino para reconciliar las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que Jesucristo, ese Dios hecho carne, viene a afectar la tierra y a afectar los cielos. ¡Qué interesante! Y esto es bien importante porque al estudiar a Jesucristo, no solo estudiamos a nuestro Salvador, Rey y Dios, sino a nuestro modelo, a nuestro hermano mayor, porque Dios quiere que seamos conformados a su imagen y semejanza. Romanos capítulo 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los que estamos aquí solo nos hace falta una parte: ser glorificados. Aleluya. Y sabemos que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y tú y yo vamos a estar convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, cuando estudiamos a Jesucristo como el mensajero del nuevo pacto, como el sacerdote según el orden de Melquisedec, piensa en ti mismo, porque el llamado de Jesucristo es tu llamado. Aleluya. El llamado de Jesús es mi llamado. Aprenderemos como Jesús dijo: como el Padre me envió, así os envío yo. Tenemos 7 dispensaciones a lo largo de la palabra de Dios. Inocencia, la época en donde Adán no había pecado. Conciencia, esto sucedió después de que Adán pecó. La patriarcal, que es la época, vamos a dividirla en prediluviana y postdiluviana, antes y después del diluvio. La ley, que era el antiguo pacto. ¿Quién era el mediador del antiguo pacto? Moisés. La gracia, que es el nuevo pacto. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Jesucristo. Y finalmente, el milenio, el reino de 1000 años. Amados, vamos a aprender que las cosas visibles, su eterno poder y deidad, han sido claramente visibles desde la creación, de tal manera que no hay excusa. Lo invisible se revela a través de lo visible. Vamos a aprender: no trates de vivir el nuevo pacto de manera literal. No trates de celebrar fiestas. No trates de hacer las cosas en la ley, porque solo eran sombra. Va a ser enseñanza y de bendición, pero necesitamos afirmar nuestro corazón en la gracia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos días aparece Dios en el Génesis, que le llamamos los días de la creación? Son 7 días, ¿no es cierto? Y verdad que después del 6.º día en que el hombre fue creado, reposó en el 7.º. Qué interesante, estamos por terminar el 6.º día, porque después del 6.º día viene el reposo de Dios, que es el reino milenial. Y cuando terminen los 7 días, pasará esta dispensación y se acabará. Hermano, los cielos y la tierra que hoy actualmente están, pasarán. Cielo y tierra
pasará. Mas mi palabra no pasará. Quiero que comprendas que estas 7 dispensaciones solo son parte de un espectáculo que están cumpliendo el propósito, porque Dios quiere revelarse a sí mismo. Aleluya. Pero si gustan, no, esto no está en el libro, pero con mucho gusto les comparto mi bosquejo y la presentación si les es de bendición. Amén. Mis amados, pero después de que termine este espectáculo, entramos a una nueva era, la eternidad, donde por los siglos venideros el Padre revelará las abundancias riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús, según la carta a los Efesios. Así que este, hermano, solamente es un pequeño paréntesis en la eternidad maravillosa de Dios. Los pactos que vamos a estudiar, habían pactos que afectaron a una nación como Israel. Vamos a estudiar pactos que afectaron a una tribu, como fue la tribu de Leví. También hubo pactos entre hermanos y también pacto entre hombre y mujer en matrimonio. ¿Qué es un pacto? Un pacto es generalmente un acuerdo entre dos partes, a menudo acompañado de votos que Dios registra. Aunque vamos a estudiar 10 pactos, hay uno que está fuera de esa lista, pero que lo vamos a mencionar y vamos a considerarlo, porque creo yo que esto debe estar grabado en nuestros corazones. ¿Cuál es el pacto? El pacto de sal. Las propiedades de la sal están siempre reservadas con la vida y la pureza, porque se usa la sal para conservar, evitando la putrefacción. En Números 18-19 van a observar que el pacto de sal era algo perpetuo. Dice el verso 19, todas las ofrendas elevadas, Números 18-19. Hijo, por favor, Números 18-19. Cada verso que menciones, si lo puedes poner en el momento aunque no lo leas, te lo agradecería. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas de los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Escucha, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda de presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal, dijimos, es un elemento salutífero. Se relaciona la sal con la pureza y con la incorruptibilidad. Es interesante que en el Medio Oriente, aún los árabes a menudo comen pan y sal como un acuerdo de un pacto indisoluble, un pacto de fidelidad. La sal entonces simboliza sinceridad, pacto perpetuo, fidelidad. ¿Por qué menciono esto? Porque a nosotros se nos ha dado una responsabilidad. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13. Yo quiero decirte algo, por favor, y este es un clamor que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo te ruego en el nombre de Jesús que seas sal. Un día el Señor habló a mi corazón y me mostró algo que yo no había visto. Ustedes saben que la luz representa muchas cosas. En el Sermón del Monte dice: así alumbre vuestra luz para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén.
Pero según Proverbios 6:23, porque el mandamiento es antorcha, la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Así que la luz es la palabra de Dios, como también las buenas obras. Pero ¿qué es la sal? Meditando entonces en el sermón del monte, el Señor trajo en mí y me comparó la sal con la oración. ¿No es cierto que cuando no queremos que se pudra la carne echamos sal? ¿No es cierto que la sal preserva de que se pudra la carne? Y entonces viene una convicción de pecado en mí. Si mi colonia se está pudriendo por el pecado, es por falta de sal. Es por falta de oración. Y eso trajo una convicción a mi vida. Yo quiero pedirte y rogarte en el nombre de Jesús: no dejes que tu familia se pudra, no dejes que tu nación se pudra, no dejes que tus amigos se pudran por causa del pecado. Te ruego en el nombre de Jesús, seamos sal. ¿Y eso qué significa? Caminemos en pureza, caminemos en santidad y oremos para que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Aleluya. Así que te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, seamos sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay cristianos que no pueden ser sal, porque no viven en justicia, no viven en pureza, no viven en santidad, entonces no son justos. Y debido a que no son justos, no puede cumplirse el verso cuando dice: la oración de los justos, obrando eficazmente, puede mucho. Para ser sal hay que ser puros. Por eso necesitamos estudiar el nuevo pacto, primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el Dios de paz os santifique por completo, y santifique todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea presentado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Me gusta el 24. Fiel es Dios quien nos llama, quien asimismo lo hará. Aleluya. ¿Cuántos queremos entonces ser sal y de la buena? No les pido refinada, pero que sea de la buena. Amén. En el nombre de Jesús. Los 10 pactos que estaremos considerando con la ayuda del Señor son el pacto de Noé, los pactos con Abraham, el antiguo pacto que es la ley, el pacto davídico, el pacto de Leví, el pacto del matrimonio, el pacto fraternal, el pacto personal y el nuevo pacto. Pero recuerden, en todos estos pactos Dios se quiere revelar. Aleluya. Mis amados hermanos, en todas las dispensaciones Dios bendice la obediencia y castiga la maldad. ¿No es así? En todas las dispensaciones. Eso no cambia, ni en el huerto de hecho, ni en el cielo, ni en el milenio. Dios va a bendecir la obediencia y va a juzgar el pecado y la maldad. El primer pacto entonces que encontramos es el pacto de Dios con Noé. Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 11. Yo solo voy a mencionar partes de los versos, en algunos casos sí vamos a leer. Yo voy a pedirles que en este curso, por favor, quisiera recomendarte algo. Te pediría que ya para el día de mañana leas los capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 de la carta a los Hebreos.
Va a llegar un momento donde vamos a hacer comparaciones con los pactos, pero vamos a necesitar leer mucha palabra. Y va a ser una bendición si tú puedes estudiar la epístola a los hebreos. Repito, capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de Hebreos. Va a ser de mucha bendición. En el verso 9, el Señor le dice: aquí establezco mi pacto con vosotros. El verso 11 dice: y estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Capítulo 9 de Génesis, del 12 al 17. Verso 13 dice: mi arco puesto en las nubes. Y el verso 16 dice: este arco estará en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. Hermanos, ¿sabes qué me preocupa? A mí me preocupa ciertas cosas que puedo ver en la palabra de Dios. Y si tú estudias Génesis, en el capítulo 6, llegó el momento que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Esos no son ángeles, esos son los hijos de Set. Los ángeles no pueden cohabitar con los seres humanos ni tener hijos. Ahí está hablando de la descendencia de Set, que se metieron con las hijas de los hombres, y de ahí nacieron los gigantes. Pero si tú lees el capítulo 6, y específicamente, si no me equivoco, el verso 6, llegó a ser la maldad tan grande que cuando Dios decide destruir la tierra, todo designio de los pensamientos era solamente el mal. ¿No es cierto? Así que llega el momento donde todo designio de los pensamientos era solamente el mal. Hermano, por favor, no pienses que Dios solo quiere que te apartes de las malas acciones. No, no es así. Cuando Dios decide juzgar la tierra con un diluvio y exterminar todo ser viviente, fue porque ellos pensaron continuamente el mal en sus corazones. ¿A dónde pecó inicialmente el querubín caído en el cielo? Por favor, ahí después leen Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, porque tú decías en tu corazón: subiré y aquí me sentaré a los lados del norte. Así que, mis amados, pidámosle a Dios tal pureza que no pequemos ni siquiera con los pensamientos. Aleluya. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, el Señor no quiere la muerte del impío, pero le dice al impío que se aparte de sus malos caminos y aún de sus malos pensamientos. Vamos entonces ahora con el segundo pacto. Dios hizo varios pactos con Abraham. Y en este pacto, capítulo 15 de Génesis, versículos del 7 al 11, Dios le va a prometer a Abraham la tierra de Canaán. Capítulo 15, versos del 7 al 11. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y entonces el Señor le empieza a decir que tome ciertos animales, porque era la costumbre en esos tiempos partir animales para que los que hacen el pacto caminasen en medio de ellos. Si quieres anotar referencias de eso, Jeremías 34, 18 y 19, y ahí vas a darte cuenta cómo se partían animales y se pasaban en medio. La palabra pacto en hebreo es la palabra berit, que se deriva de una raíz que significa cortar, y por lo tanto un pacto es un corte. Hace referencia a cortar y dividir los animales para que las dos partes que entran en pacto
camino. Lo interesante es que aparentemente este pacto, Abraham, me imagino yo, pensó que lo iba a hacer Dios con él, ¿sí? Así que, capítulo 15, versos del 12 al 18, vemos a Abraham para los animales, ¿verdad? Y él está espantándolos, porque las aves se estaban acercando. Pero resulta, hermanos, que de repente a él, hermanos, le viene un tremendo sueño, ¿verdad? Verso 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y Dios, hermano, le profetiza como su descendencia iba a estar oprimida por 400 años y le explica varios elementos. Pero por favor, vamos al versículo 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El horno humeante es simbólico de Dios Padre. La lámpara encendida o antorcha es simbólica del Señor Jesucristo. Hermano, este pacto lo hace el Padre con el Hijo y le prometen a Abraham la tierra de Canaán como herencia. Aleluya. Hermano, ¿sabes? Esto a mí me da mucha confianza. ¿Cuántos aquí son simiente de Cristo? ¿Qué dicen ahora? Y si sois simiente de Cristo, conforme a la promesa, somos los herederos. Así que si sois de Cristo, sois simiente de Abraham y conforme a la promesa, los herederos. ¿Sabes espiritualmente qué significa que Dios va a entregar la tierra como herencia? Que el cumplir el propósito de Dios en nuestra vida depende de Dios. Salmo 138:8, por favor. Hermanos, esto a mí me da esperanza, porque lo que yo necesito es dejar que Dios cumpla su propósito en mí. ¿Sabes? David llegó a conocer tan íntimamente al Señor. Y mira lo que él escribe: Jehová cumplirá su propósito en mí. Oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Así que confiemos, es Dios quien cumplirá su propósito en nosotros. ¿Cuál es el tercer pacto? El tercer pacto que vamos a considerar es el pacto de la circuncisión. Por favor, Génesis capítulo 17, versos del 4 al 14. Dios había prometido la tierra de Canaán como heredad, pero le pidió a Abraham que todo varón o extranjero fuera circuncidado. Por favor, Génesis 17 del 4 al 14. Y este era un pacto que tenía que guardar él y su descendencia. Verso 7 dice: estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia. Verso 8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Hagamos un pequeño paréntesis en este momento. Abraham tenía dos simientes: la simiente natural comparada con la arena del mar, y la simiente espiritual comparada con las estrellas del cielo. ¿Sabes que hay más estrellas que arena? Eso tiene un significado. La arena del mar representa a Israel, el pueblo, la simiente natural.
Pero las estrellas del cielo representan a la iglesia, el Israel espiritual. Y aquí se le dice: te daré Canaán a ti y a tu descendencia. Escucha por favor, la herencia que Dios tiene para ti es para tu descendencia natural y espiritual. Aleluya. Amado, tú eres llamado a ser un Abraham. En Cristo se cumple, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es igual para ti y para mí. Porque si somos de Cristo, somos simiente de Abraham. Y tú dices: ay, ¿qué tiene que ver simiente de Abraham? Porque las promesas que Dios le dio a Abraham, también se las dio a Isaac, y también se las dio a Jacob, y también se las dio a ti y a mí. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Escucha, para que la bendición que de Abraham alcanzase a los gentiles y por fe recibamos la promesa del Espíritu. Así que es importante entender las bendiciones de Abraham, porque te pertenecen a ti y a mí. Eso sí, la herencia hay que pelearla. Una herencia debe de conquistarse, debe de poseerse y debe de retenerse. Si no le enseñamos a nuestros hijos cómo pelear y retener la herencia, pueden perderla, como le pasó a Salomón. También le entregó un reino unido y Salomón lo perdió en los hijos de su hijo Roboam. Así que quiero decirte algo: ¿cuál es el requisito que Dios le pone para que la descendencia de Abraham pueda conquistar la tierra de Canaán? Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Sin circuncisión no hay herencia. ¿Sabes que esto tiene un mensaje para el día de hoy? Hermano, las cosas que en el Antiguo Testamento lo miren de manera natural tienen un significado espiritual. Voy a repetir eso, porque eso lo vas a ver alrededor de toda la palabra de Dios. Lo que antes fue de manera natural, hoy tiene una enseñanza espiritual. ¿Cuál es la enseñanza espiritual para hoy en día? ¿Sabes que hoy en día las personas necesitan entender que si no son circuncidados no podrán heredar? La gente ya ha llegado a pensar que por creer en Cristo Jesús ya son herederos de todo. No, hermanos, no. Cuando uno recibe a Cristo Jesús y por gracia es salvo, solo recibe perdón de pecados, recibe una nueva naturaleza, pero le hace falta mucho camino por recorrer. Apenas es el inicio. Hebreos capítulo 12, 1 y 2, Él es el autor y consumador de la fe. Hay que correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Así que muchas personas no van a heredar porque no permiten la circuncisión. Ahora yo te pregunto, ¿será que es una circuncisión en la carne? No. Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Así es. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión del corazón en espíritu. Ojo, porque al nuevo pacto se le llama el ministerio del Espíritu, pero al antiguo pacto se le llama el ministerio de la carne.
¡Aleluya! Esto es importante entender, porque si la iglesia no comprende esto, no va a proseguir a luchar por su herencia. Hermano, si tú eres heredero y no vas a reclamar tu herencia, ¿te la entregarán? No, hermano, no, por favor, comprende. Esta herencia debe de pelearse y ganarse. Por favor, Gálatas, capítulo 4. A mí me gusta hacer énfasis en esto porque la iglesia necesita despertar, necesita maestros de justicia que les enseñen no solo a recibir a Cristo. Hermano, yo no tengo ningún problema con cualquier persona que antes de morir le pida perdón a Cristo por sus pecados. Y estoy convencido que no importa, fueren sus pecados rojos como el carmesí, o fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No tengo problema, el Señor ha pagado un alto precio. Él es Dios que se hizo carne y su sangre divina y bendita, hermanos, le da la entrada a aquel que se arrepiente. Aleluya. Pero no puedo quedarme tranquilo cuando alguien recibe a Cristo y no quiere continuar en su caminata. Después de recibir la salvación, si no partimos con el Señor, es necesario caminar. Así que tú y yo somos judíos espirituales, pero debes aprender, vamos a conocer, que aquellos a quienes Dios le dio la oportunidad no la aprovecharon, y vamos a aprender que también nosotros podemos desecharla. Entonces dice el verso 29, sino que es judío el que lo es en interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Necesitamos la circuncisión del corazón. Hermano, ¿no es cierto que hoy en día la iglesia ama más otras cosas que a Dios mismo? Yo escucho con tanto ardor a cristianos decir, son 100%, y hablan de un equipo deportivo. Y fanáticos del deporte, aman profundamente. Y yo cuando escucho a alguien decir así, soy 100%, digo, ¿y Jesucristo dónde quedó? ¿Sabes cuál es el problema hoy en día? Porque la iglesia no ama al Señor profundamente, porque no se le ha pasado el cuchillo de la circuncisión. Solo se ha predicado el perdón de pecados a través de la salvación. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Necesitamos esta obra de circuncisión en nuestro corazón. Y circuncidará Jehová tu Dios y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Pero esta promesa no se cumplió en la ley. Porque aprenderemos que la ley no tiene la habilidad de perfeccionar. La ley no te puede dar la habilidad de obedecer. La ley no te puede transformar, solo puede señalar el pecado. Y ante el señalamiento de la ley provoca ira. Ya vamos a ver que cuando Moisés mira al pueblo desenfrenado, se llena de ira y quiebra las tablas. Porque eso es lo que hace la ley. La ley produce ira cuando se te muestra. Mis amados, en el nombre de Jesús necesitamos una experiencia de circuncisión. Así que por favor, para heredar hay que madurar. Gálatas 4, que ya no lo leímos, pero lo vamos a leer. Versículo 1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Un niño no puede heredar. Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí está la condición.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se acuerdan que leímos que a los que antes conoció también predestinó? Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. ¿A quién va a glorificar? A Jesús, al que cree en Él. Respóndanse, hermanos. ¿Quién va a ser glorificado? Lo voy a repetir. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquellos que no pasen por la experiencia de la circuncisión y de la crucifixión no podrán alcanzar madurez, perderán niveles de gloria. Bueno, continuemos. El cuarto pacto a considerar es el antiguo pacto, o llamado la ley de Moisés. Este pacto era un pacto condicional. Si obedecían, vendrían bendiciones, pero si desobedecían, vendrían maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, y luego el verso 15. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que la bendición está asociada con la obediencia. Y el verso 3 dice: bendito serás al entrar, bendito serás al salir. Hoy la gente quiere ser bendito por lo que dice. Y yo declaro en el nombre de Jesús. ¿Han oído eso? Y yo declaro, hermano, está bien declarar cuando sea Dios quien ha dado la promesa. Pero una persona que declara y confiesa y no vive en rectitud, muy poco poder tiene sus palabras. Porque la autoridad no viene por hablar, la autoridad viene por vivir en obediencia a la palabra de Dios. Cuando escucharon a Jesús enseñar en el Sermón del Monte, se admiraban de su doctrina y decían que no hablaba como los escribas y fariseos, porque éste hablaba como quien tiene autoridad. ¿Y cuál era la diferencia? Es que Jesucristo obedecía la palabra de Dios. Él era la palabra que se hizo carne. Aleluya. Verso 15, por favor. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mis amados, por favor comprendamos, no ha cambiado. En todos los pactos hay que obedecer. En todos los pactos hay que obedecer. Aún en el nuevo pacto hay que obedecer. Si vuestra justicia no fuere mayor que de las escribas y fariseos, y eso es sermón del monte, ¿verdad?, no entraréis en el reino de los cielos. Así que hay que obedecer. ¿Qué pasó con Israel? Éxodo 19, por favor, versos 5 y 6. Amados, a Israel se le ofreció ser rey y sacerdote. Por favor, amado, comprendamos. Los beneficios del nuevo pacto son promesas que también se pierden por desobediencia. En los pactos tú serás bendecido si obedeces, pero si te sales del pacto y no caminas en obediencia, perderás las bendiciones del pacto.
aprenderemos qué significa no estamos bajo la ley. Porque muchos piensan, ¿verdad?, que significa que ya no hay mandamientos que guardar. Y resulta que el nuevo pacto es escribir mandamientos en la mente y en el corazón, hermano. Así que es importante comprender que las bendiciones se reciben siempre por obedecer y se pierden las promesas por causa de la desobediencia. Así era en el antiguo pacto y así es en el nuevo pacto. Por favor, Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Yo les pregunto, ¿Dios quería una nación de reyes y sacerdotes? Ahora yo les pregunto, ¿qué pasó? ¿Todas las tribus eran sacerdotes? No. ¿Qué sucedió? Hermano, por causa de la idolatría. Hay muchas cosas que no voy a comprobar bíblicamente en el momento que las digo, pero las veremos después. En el plan de Dios, esto va a pasar cuando lleguemos a Leví. En el plan de Dios era que todos los primogénitos fueran los sacerdotes, hermanos, de cada tribu. Porque Dios dijo, míos son todos los primogénitos porque no murieron en Egipto, así que me van a servir. Pero debido al becerro de oro, solo la tribu de Leví recibió, hermanos, la tribu sacerdotal. Israel perdió el privilegio de ser rey y sacerdote. Hermanos, por favor, Satanás perdió el puesto de sumo sacerdote en el monte de Sión porque pecó. La iglesia puede perder sus altos llamados si camina en desobediencia. Hay que entender esta verdad. Si la iglesia no camina en santidad, si la iglesia no camina en obediencia, no recibirá los beneficios del nuevo pacto. Mateo 7, 21 en adelante. ¿No es cierto? Esto, hermanos, es el nuevo pacto. El Señor les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no estoy diciendo que nos salvamos por obediencia, pero sí estoy diciendo que la desobediencia nos hace perder las promesas. Somos justificados por la fe y Dios nos transformará, y el nuevo pacto, veremos, da el poder para obedecer. Pero tenemos que tener claro, perderemos altos llamados si no caminamos en obediencia. Hermano, si todo ya nos es entregado y nadie nos los puede quitar, ¿verdad? ¿Por qué el Señor en Apocalipsis dice, retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona? Siguiente pacto. El siguiente pacto es el pacto de David. El pacto que Dios hizo con David fue con respecto al trono que ocuparía su descendencia y cómo sus simientes, sus hijos, se sentarían en el trono para siempre. Es el hijo mayor de David, nuestro Señor Jesucristo, quien daría cumplimiento a la promesa. Aleluya. Por favor, 2 de Samuel capítulo 7, verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mira la promesa, el pacto de Dios para David. Por favor, Salmo 89, versos 3 y 4 y 20 al 37. Leamos el 3 y el 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré trono por todas las generaciones.
por favor, vete hasta el versículo 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Aleluya. Amén. Amados, hay profecías que no se van a cumplir en tus días. Quiero repetir eso para que no desmayes. Hay profecías que se van a cumplir en tu descendencia, en tus hijos espirituales, en las siguientes generaciones. Y no te sientas mal. Dios le dijo a David: tu trono será para siempre. Y hermano, ¿qué pasó ahorita? ¿Hay alguien que está reinando? Pareciera que no se ha cumplido, pero se va a cumplir, hermano. Quiero que mires la profecía que el ángel Gabriel le da a María. Acuérdate que a Jesús se le llamó el hijo de David. Lucas capítulo 1, versos 31 al 33. Mira qué interesante. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Anota ahí. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no tendrá fin. Aleluya. Hermanos, Jesucristo ya vio cumplido esta profecía. No, hermano, no. ¿Hasta cuándo Jesucristo se va a sentar a reinar y desde que se siente no habrá fin? Hasta en el milenio, cuando Jesús regrese. Hermano, la profecía de David del trono para siempre, aún David, como veremos, será resucitado en el milenio para reinar y gobernar sobre Israel. El cumplimiento del nuevo pacto para Israel es hasta el milenio. Vamos a aprender que el nuevo pacto era para Israel, pero por cuanto él lo desechó, Dios en su misericordia se lo ofreció a la iglesia gentil. Bueno, en ese tiempo gentiles no éramos nada, pero ahora somos su pueblo, cercanos por la sangre del Cordero. Aleluya. Hay algo interesante en David, y es que David anhelaba la presencia de Dios. Hermano, David fue transformado y David llegó a conocer a Dios de tal manera que Dios no necesitaba hablar para que David lo conociera. Había dos abuelitos y le dice la abuelita al abuelito, su esposo, le dice: hijo, ¿quieres un cafecito? Y le dice el abuelito: no, gracias. Minutos después llega la abuelita con un cafecito y un pan. Y el abuelito, muy contento, le dice: muchas gracias. ¿No es cierto que llega el momento donde sabemos que lo que está diciendo no necesariamente es el deseo de su corazón? David llegó a conocer de tal manera a Dios, estuvo tan cercano a su corazón, que llegó a descubrir que Dios iba a construir su casa en la tierra. Dios nunca se lo pidió a David. Me gusta mucho cuando el doctor Paul Caram escribe en su libro, y él dice que Dios dijo en su corazón, eso está registrado en Génesis, que nunca más iba a destruir la tierra con diluvio. Y él lo dijo en su corazón. Y dice: alguien tuvo que estar tan cerca del corazón, porque ahora está escrito en la Biblia. ¿Sabes? David creció tanto en la relación con Dios que Dios le permitió oír aún los pensamientos de Dios y conocer su corazón. ¿Y sabes cuál era el anhelo de David? Darle a Dios una casa. Salmo 132, por favor, ahí lo lees todo, ¿verdad? No lo vamos a leer completamente, pero quiero que mires, hermano, cómo surgió
la promesa de Dios a David que no le iba a faltar quien reinara eternamente. Hermano, esto es maravilloso. A mí me apasiona esto. La gente a veces no sabe los propósitos de Dios. David, hermano, es un ejemplo para nosotros, porque a él se le llama el hombre conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que Dios quiere. ¿No es cierto que Romanos 11:36 dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas? Hermano, David es un ejemplo del creyente neotestamentario que debe rendir su vida y vivir para agradar y complacer a Jesucristo. Así que mira el deseo de David. David llegó a entender que el anhelo de Dios era morar con su pueblo. David lo llegó a comprender. David llegó a comprender que Dios quería morar con su pueblo. Y el nuevo pacto ofrece esa bendición. Entonces, en el verso 2, porque la promesa, hermanos, de reinar para siempre era porque David anhelaba que Dios tuviera una morada en medio de su pueblo. ¿No se acuerdan? Ya lo vamos a ver, pero como Jeremías dice que el nuevo pacto es, y todos me conocerán, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. David logró descubrir, y entonces cuando él descubre que Dios quiere morar entre los hombres, entonces esto lo leemos en Salmo 132, verso 2. Y dice, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Aleluya. No voy a descansar hasta que Dios tenga su morada. Hermano, ¿sabes qué será una figura del Nuevo Testamento? Hoy nosotros deberíamos decir, no voy a descansar hasta llegar a ser la morada de Dios. No me conformo con ser templo del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de toda la plenitud de la deidad. Que el Padre y el Hijo vengan a morar en mí. Hoy en día no se entiende las verdades del nuevo pacto. La gente piensa que solo por ser salvo ya tiene de todo. Y no, hay mucho más, hay mucho más. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos con mi Padre y haremos en él morada. Dios quiere que lleguemos a ser morada de su gloria. Y eso no está hablando de ser perdonado. Ahora bien, ojo, hermano, oro que el Señor te abra los ojos. ¿Ya se han fijado que hoy en día, esta fue una carga en mi corazón, como muchos ministros sirven al Señor, pero sus hijos no sirven al Señor? Y como, hermanos, la fe no se está heredando. Sí, los hombres de Dios sirven al Señor, pero su esposa y sus hijos, hay mucha deficiencia. Ahora déjame decirte que hay una promesa para aquellos, mis amados, que aprendan a guardar el pacto de Dios. Si tus hijos aprenden a guardar el nuevo pacto, Dios los va a hacer reyes. Lo voy a repetir. Si tus hijos aprenden a guardar el nuevo pacto, si tú eres un hombre de Dios que camina en santidad, no como fariseos. ¿Se acuerdan que les digo, si vuestra justicia no fuera como la de los fariseos, no entraréis al reino? ¿Y qué hacían los fariseos? Dicen, pero no hacen. Dicen, pero no cumplen. No, es necesario la fidelidad. Por favor, verso 11 de Salmo 132. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré,
sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Vamos a ver que en el nuevo pacto la visión es ser rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Estas verdades deben de ser predicadas a la iglesia. Está bien predicar salvación, sí, pero hay que proseguir hasta la meta. Siguiente pacto. El siguiente pacto es el pacto de Leví. El pacto de Dios con la tribu de Leví se da cuando fue elegida para ser la tribu sacerdotal en lugar de todos los primogénitos de las tribus de Israel, debido al pecado de idolatría con el becerro de oro. Números 3:12. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, subraya eso, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Esto a mí me preocupa, porque aunque las promesas eran para alguien, al no creerlas, se les dan a otro. ¿Qué sucedió? ¿Y por qué Israel, hermanos, perdió la bendición de ser rey y sacerdote? Creo que es importante leerlo. Éxodo 32, por favor, versos 25 al 29. ¿Sabes que una de las cosas que va a evitar que muchos lleguen a ser rey y sacerdotes son sus ídolos? Hermanos, ¿ustedes creen que Dios se va a casar con una mujer que ame a varios hombres? ¿Ustedes creen que se va a casar Jesucristo con una iglesia que tenga diferentes amores? El pecado de la idolatría es el motivo para perder sacerdocio. Voy a repetirlo. El pecado de la idolatría, el motivo para perder sacerdocio. Y no estoy hablando de perder salvación, porque, hermanos, tristemente Salomón, al final de sus días, Primera de Reyes capítulo 11, ahí lo lees, se desvió y terminó adorando a Moloch, a Astarot y a varios, hasta templos les hizo. Pero gracias a Dios que, por lo que dice Eclesiastés, pareciera ser que se arrepintió. Pero Salomón no va a reinar en el milenio como David. Él perdió el alto llamado por la idolatría. Él se entregó a sus deseos y a sus concupiscencias. Tristemente, dice Eclesiastés 3:10, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿Sabes que hoy en día se ha malentendido el pacto de la gracia y se cree que la gracia es tolerancia y ya Jesús pagó todos nuestros pecados? No te preocupes, hermano, ya Él pagó. No es cierto. Aunque Él pagó, si tú no te alejas del pecado estás en peligro. Y voy a citar el Nuevo Testamento. Si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor entrar sin un ojo al reino que con los dos ser echado al infierno. Por favor, oigan, lo que miras puede llevarte al infierno. ¿Cuántos pastores hoy no son libres de la pornografía? ¿Cuántos pastores son adictos a la televisión y leen tantas cosas incorrectas y no le dedican tiempo a la oración ni a la palabra? Porque son adictos de películas, de revistas incorrectas. Así que en el nuevo pacto no estamos hablando de que ya Jesús te perdonó y tú ya puedes vivir como quieras. No, no, no. La desobediencia a los mandamientos de Dios te hará perder las promesas aún del nuevo pacto. La ventaja, como veremos en el nuevo pacto, es que hay poder para vencer. Aleluya. Esto es importante, porque este es todo el mensaje de la Biblia. Lo voy a volver a repetir. La idolatría hace perder sacerdocio. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Mira lo que Dios, esto es parte del nuevo pacto.
Mira lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es lo que vamos a aprender. Dios quiere limpiarte de toda inmundicia, quiere limpiarme de toda inmundicia, quiere limpiarte de todo ídolo, quiere limpiarme de todo ídolo. ¿Para qué? Para que podamos reinar. Si guardaren mi pacto, sus hijos se sentarán para siempre en el trono. Aleluya. Ahora mira cómo perdió Israel el sacerdocio. Amados, por favor, recuerden lo que sucedió en el Antiguo Testamento de manera natural tiene una enseñanza espiritual. ¿Por qué? Porque Israel era el pueblo escogido de Dios, Israel natural, pero ahora el pueblo de Dios es los israelitas espirituales. No es judío el que lo es en la carne, sino lo que es en espíritu. ¿Verdad que lo digo? Así que hoy es el Israel espiritual. Entonces lo que fue en lo natural ahora tiene una enseñanza espiritual. Verso 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: hermano, pasó un problema. Qué horrible. Dios les había hablado los 10 mandamientos. No habían pasado ni siquiera mes y medio, hermano, porque Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. O sea que no había llegado ni siquiera al mes 15 días. ¿Sí? Y cuando baja con las tablas que Dios en su misma voz se las habló a los hijos de Israel, ellos oyeron la voz, oyeron los truenos. Dios dijo: no tendré dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella. Todo el pueblo oyó eso. Pero cuando Moisés baja del monte, hermano, habían hecho un becerro. Ay, el hombre, ¿verdad? Y el hombre, ¿verdad?, que como que no reconoce su pecado. ¿Qué pasó, Aarón?, le dice Moisés a Aarón. Y le dice: ellos trajeron el oro, yo lo eché y salió el becerro. ¿Cuántos creen ustedes que uno agarra ahora el oro, lo echa al fuego y ya sale un becerro? ¿Qué le cuesta al hombre reconocer su pecado? Pero en fin, Israel está desenfrenado. Hermano, era un completo desorden, anarquía. Entonces cuando Moisés llega, él dice: ¿quién está por Jehová? Hermano, 11 tribus no estaban por Jehová. 11 tribus ya no querían seguir a Dios. ¿Por qué no dijeron nosotros? No. ¿Solo quién? La tribu de Leví. Entonces dice la palabra que Moisés les dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Y sabes qué le dice Moisés? Ahí lo leen: tomen su espada y maten a sus amigos, maten a sus parientes. Hermanos, los hijos de Leví toman su espada y empiezan a matar a sus amigos y sus parientes. Y entonces dice la palabra en el verso 29: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Cómo se consagraron? Hermano, tomando la espada y ejecutando juicio. Eso tiene un significado hoy en día. ¿Sabías que hay levitas, ministros y predicadores que no tienen el valor de meterle la espada a su pariente? Hombres de Dios que no quieren predicar la palabra, comprometen la palabra de Dios. Hombres que no quieren predicar lo que la Biblia dice porque a la gente no le va a gustar, porque se va a ir de la iglesia. Hermano, yo no quiero que se vayan de la iglesia, pero soy mandado a enseñar la verdad. Tú no puedes
Hermanos, muchos escuchan la palabra de Dios por compromiso, otros por otros motivos, pero la palabra de Dios se predica en todo el mundo, ¿no es cierto? Así es. Pero no todos quieren obedecer, no todos van a caminar en santidad. Y hoy en día hay hombres de Dios que están agradando al pueblo en lugar de agradar a Dios. Hay una iglesia grande en Estados Unidos que dice que no menciona la palabra pecado porque no quiere hacer sentir mal a las personas que llegan a escuchar su mensaje. Él dice que tiene muchos problemas para que uno les esté fastidiando la vida, hablándoles del pecado y del infierno. Así que solo les va a hablar cosas bonitas. Así es la carne, hablando cosas halagüeñas, profetizando mentiras, le decían a los profetas en el tiempo de Israel. Amado, tú tienes que ser valiente. Yo no estoy hablando de ser grosero, yo no estoy hablando de que físicamente agarres espada y los mates, ¿verdad? No, pero sí estoy hablando de tomar la decisión de que Dios sea primero en tu vida. Mira lo que dice acerca de mí, Deuteronomio, por favor. Capítulo 33, versículo del 8 al 10. Y aquí vas a ver la diferencia, porque muchos van a tener herencia y otros no. Porque muchos van a ser salvos, pero no van a tener heredad. Hermano, tú sabes que de los mansos, de ellos es la tierra, porque los mansos heredarán la tierra. ¿Cuántos en el cuerpo de Cristo todavía no son mansos ni humildes? Una cosa es ser salvo, otra cosa es ser transformado. Deuteronomio 33, del 8 al 10. A Leví dijo: tú, Tumim, y tú, Urim, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá, quien dijo a su padre y de su madre: nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. ¿Quién será valiente aquí cuando Dios diga: ¿quién está por mí? ¿Quién está por la justicia? ¿Quién está por la verdad? Gálatas 1:10. Yo oro en el nombre de Jesús que tú seas uno de los levitas espirituales que no traten de agradar a la gente. ¿Sabes por qué el reino de Dios muchas veces no es establecido? Porque no hay hombres justos que lo establezcan. Comprometen la palabra de Dios, no viven injusticia, practican iniquidad. Y cuando uno practica el pecado, no tiene la autoridad moral para poder establecer justicia. Dice Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Vamos a finalizar con Deuteronomio capítulo 10, versos del 8 al 9, y luego vamos a continuar con el pacto del matrimonio, pero después del receso. Después de esto leo también Malaquías, perdón. 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Subraya eso. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Hermanos, ¿cuántos quieren ganar a Cristo? Hermano, yo quiero ganar a Cristo. Yo no solo quiero ir al cielo, hermano. Yo quiero ganar a Cristo. Pero no vamos a poder ganar a Cristo si espiritualmente no metemos la espada donde hay que meterla. Y un último verso, Malaquías 2, del 4 al 7.
Mira qué tremendo el ministerio de los levitas. Yo oro en el nombre de Jesús. Recuerda, eso era sombra de lo por venir. Había un sacerdocio que había de venir. Así que lo que esto fue de manera natural tiene enseñanza espiritual. Malaquías 2, del 4 al 7. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese en pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. Ok. Pacto de vida y paz. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Y quién es el príncipe de la paz? Jesús. 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Es nuestra responsabilidad enseñarle a las personas no sobre el perdón, sino apartarse del pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesús, dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo. 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Quiero decirte, mi amado, Dios te ha mandado a ser mensajero. Debes de dar la palabra, no debes de callar la verdad. Claro, debes de hacerlo en amor, debes de hacerlo en mansedumbre, debes de hacerlo en amabilidad, pero no puedes dejar de predicar lo que está escrito. Pero claro, hay que vivir ese mensaje. Aleluya. Oh, que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar una pequeña oración y luego vas a tu receso. Padre, Señor, ayúdanos a caminar en obediencia a tus mandamientos, a entender las verdades del nuevo pacto. Y gracias porque todos estos pactos anteriores tienen enseñanzas de los bienes venideros. Gracias por tu amor, por tu bondad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ayúdanos a oír la verdad, a creerla, a obedecerla, a enseñarla, a predicarla, a vivirla. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, hermanos, tomen su tiempo para el receso.